Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el movimiento circunferencial. El movimiento circunferencial, la idea básica es uno de los movimientos más importantes en la industria que tenemos, los motores, las máquinas, toda la industria actual utiliza el movimiento circunferencial. Es muy importantísimo, ¿no? Pero ¿qué es el movimiento circunferencial? Pues vamos a tener que básicamente va a ser, todos conocemos la circunferencia, pero dentro de esta circunferencia va a haber este señor que se va a ir moviendo. Entonces yo voy a tener aquí dos conceptos. El concepto de velocidad, el tal cual conocíamos, y el concepto de velocidad angular. Porque el ángulo se va a mover, pero sin embargo esto no se va a desplazar mucho, que digamos. O sea, mira, si yo tengo esto de aquí, esto es una circunferencia. En MRU nosotros hemos aprendido de que algo se mueve y se desplaza. En MRU, en MRV, se desplaza de aquí a aquí una distancia. Avanzó toda una distancia. Pero, ¿qué pasa si no avanza nada de distancias? Algo que está girando, todos sabemos de que una licuadora está haciendo movimiento, pero la licuadora no se ha desplazado nada, porque la licuadora sigue estando ahí. Lo único que ha hecho la licuadora es agarrar y el ángulo ha girado, ¿cierto? Giró, pero al final la licuadora sigue en el mismo punto. Lo has dejado en tu cocina y sigue en el mismo lugar. Igual Igual cuando yo, por ejemplo, si nosotros hacemos girar, ¿qué podría ser? Podría ser un pequeño motor de carro. El carro se desplaza debido a las llantas, pero el motor puede estar funcionando y no se mueve en su posición. El motor encendido está girando sus engranajes internos y no necesariamente se mueve. Lo que se mueve por la rueda, claro. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que esto, el que se va a mover va a ser el ángulo. Y este ángulo teta, ten mucho cuidado porque siempre en este tipo de movimientos tiene que estar en radianes. No puedo trabajarlo en grados sexagesimales. O sea, ya te olvidas por un ratito de 30 grados, de eso no. Nosotros no vamos a pasar, vamos a tener que convertirlo a radianes. Aunque en este tema no vamos a utilizar mucho esto, ya te vamos a dar directamente a radianes. Un radian, como te acuerdas de tu clase de trigonometría. Entonces, lo básico, eso es trigonometría básica, longitud LOR, ¿no? Longitud es igual a teta por R básico. El teta tiene que estar en los radianes como trigonometría. Para eso nos sirve la trigonometría. A veces uno piensa aprender trigonometría en vano, pero no, la trigonometría se aplica aquí en la física. Obviamente radio en metros, la longitud en metros. Ahora, entonces el movimiento va a describir ángulos. Por ejemplo, esto es pi sextos, esto es pi sextos, esto es pi sextos. Si fuese movimiento uniforme, al mismo ángulo se va a mover un segundo, un segundo, un segundo. También hay movimiento uniformemente acelerado, en el cual vamos a tener otras ecuaciones, pero por lo pronto veamos lo que es el circunferencial uniforme, donde el tiempo, el periodo que se demora, un periodo básicamente es cuánto se demora en dar toda esta vuelta. Eso es un periodo. Entonces, el periodo es el tiempo empleado entre el número de vueltas. Acá hay un dato importante. 360 grados para mí es una vuelta. Mira esta equivalencia. 360 grados. Todos sabemos de que 360 grados es 2 pi radianes, ¿cierto? Y además, esto es una vuelta. ¿Por qué, profesor, una vuelta? Porque yo ya sé, todos sabemos que es una vuelta, pero ¿para qué me sirve esto? Porque vamos a hablar de lo que es RPM, que en este tipo de cosas no se habla normalmente a radianes por segundo en las industrias, se habla mucho de RPM, y ahorita voy a decir qué cosas son RPM. Las frecuencias importantísimas se miden en Hertz. Todos habremos escuchado alguna vez de qué es un Hertz, alguna vez lo hemos escuchado y no nos hemos dado cuenta, ¿no? ¿Sabes qué? Por ejemplo, esa radio está en 95.5 FM, sí, pero ese 95.5 significa la frecuencia, 95.5 MHz. Entonces aquí tenemos la frecuencia, es el número de vueltas o revoluciones efectuadas en un periodo determinado de tiempo. O sea, por ejemplo, si yo te doy una vueltita aquí, si yo me he demorado a hacer una pequeña vuelta en 2 segundos, entonces mi frecuencia es de medio hertz. Si esta pequeña vuelta yo lo he hecho en 10 segundos, mi frecuencia es de 0,1 Hz. Si esta pequeña vuelta
lo he hecho en 20 segundos, mi frecuencia es un 20avo de Hertz, y así sucesivamente. La frecuencia te mide cuánto tú demoras en darte un periodo. Esto es un periodo, en cuánto tú te demoras para realizar una vuelta. ¿Ok? Esto es a grandes rasgos. Ahora, no te olvides, por favor, que la velocidad, entonces, ¿te acuerdas que la velocidad, qué cosa es la velocidad que nosotros conocíamos? La velocidad es distancia entre tiempo. Genial, ¿cierto? Súper sencillo, MRU. Pues aquí ya no se va a mover distancias, no se va a mover metros. En vez de distancia vas a utilizar ángulos. Y el ángulo está en radianes. Por eso, la velocidad aquí no se va a llamar V, se va a llamar W. La velocidad es teta entre el tiempo, o sea, radianes entre segundos. Teta tiene que estar en radianes. Bueno, tiempo de segundos. Esto quizás es para mí lo más importante. Este es un nuevo concepto, la velocidad angular. Tú conoces esto como la velocidad, pues se llama velocidad lineal también, porque es cuánto tú te demoras en moverte en un recorrido, cuánto te demora en avanzar algo. Pero esta velocidad es cuánto tú te has demorado en girar algo, porque también ese movimiento existe, y mucho. El movimiento simple de una bicicleta, de la industria actual, se mueve gracias a esto. Ahora, ángulo barrido, pues significa básicamente el ángulo que se ha desplazado, ¿no? Por ejemplo, este es el ángulo que ha barrido, por ejemplo, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 2, en 2 segundos se ha movido este ángulo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es su velocidad angular? Ese ángulo entre el tiempo que se ha demorado en hacer eso. El concepto es sencillo, solamente no se confundan. Este es W, este es V, velocidad, distancia entre el tiempo, MRU. Eso es movimiento circular. En vez de distancia vas a colocar ángulo, nada más. Además, yo voy a tener algo muy interesante. En esta gráfica aquí, lo voy a agrandar un poquito más para que podamos verlo. Lo voy a agrandar aquí. Esta gráfica para mí es muy importante. El estudiante se confunde mucho en este tema porque no entiende un poco la teoría, por eso hoy día he tratado de darme un tiempito para explicar exclusivamente teoría, algo que nos tomará un poquito de tiempo, pero es para su comprensión. Mira, yo tengo esta bolita, va a estar girando, 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 girando. El giro me va a dar velocidad angular, porque es cuánto se demora el ángulo en girar. Pero también se está desplazando, mira, también se está moviendo una distancia. Si yo me acerco mucho más, mira, yo me acerco muchísimo más, oye, desde aquí hasta aquí se ha movido una distancia. Esto no es un ángulo, esto es una distancia. El ángulo es esto, ¿no? Esto de aquí es el angulito. Ese es el ángulo que se ha desplazado, pero todos sabemos que este ángulo no es lo mismo que esto, ¿no? Esto se ha desplazado. ¿Y eso cómo se medía? La distancia entre el tiempo es velocidad. Velocidad. Y a esta velocidad se le llama velocidad tangencial. Ahora, hay una relación sumamente importante. Esto de aquí. La relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, que esta velocidad, que es la velocidad que tú conoces en metros sobre segundo, es igual al W, que es radianes sobre segundo, ya te lo acabo de presentar acá, radianes sobre segundo, esto por el radio. ¿El radio de quién? El radio de ese movimiento circular. Todo movimiento circular debe de tener un radio, si no, no sería un movimiento circular, ¿no? Sería otro tipo de movimiento. Entonces, este radio es importante, ¿no? Se deduce, es fácil deducirlo, pero bueno, ahí te vamos a tener esta relación sumamente fundamental que les va a venir en el examen, que les va a venir en los desafíos, etcétera, sobre todo cuando toquemos este tema. Esta es la gran relación, muy importantísima. Ahora, aquí vamos a tener una pequeñísima teoría adicional en la cual esto es importante. ¿Qué es un RPM? Un RPM significa que es una revolución por minuto. Eso significa revolución por minuto. Profesor, ¿por no es multiplicación? No, aquí es división. Así, en muchas cosas el por se transforma en división, ¿no? Ahora, pero tú ya sabes de que una revolución, ¿qué es? Esto es lo mismo. Una revolución es 2 pi radianes. Y
Un minuto, todos sabemos que es 60 segundos. ¿Y por qué hago esto, chicos? Pues por algo muy simple. Yo quiero obtener radianes entre segundos. A mí no me interesa RPM. Pero ¿para qué aprendemos si no me interesa RPM? Porque RPM es la unidad más común utilizada. Cuando tú leas o veas algún archivo técnico, algunos datos técnicos de las máquinas, rarísimo encontrar revoluciones radianes sobre segundos para la velocidad angular. Vas a encontrar RPMs. Por ejemplo, esas grandes turbinas que habrás escuchado o visto, o tu simple carro. El simple carro tiene un motor y ese motor tiene un giro y ese giro se mide en RPM. No se mide también en radianes sobre segundos, claro que sí, pero es la unidad más común en la industria. Por eso es importante hablar de las revoluciones por minuto. Así como, por ejemplo, en la industria automotriz, es muy raro encontrar un carro que te mida, oye, ese carro se mueve a 100 metros por hora, a 100 metros por segundo, es rarísimo. Normalmente se encuentra a 100 kilómetros por hora. No todos hablamos en velocidad de carros, no hablamos en kilómetros por hora. No hablamos en metros sobre segundos o metros por segundos. Igualito acá. Pero ¿para qué te sirven los radianes sobre segundos? Porque esto es la notación científica, ¿va? Hay muchas fórmulas. Como ves, todavía hay una pequeña diferencia entre lo que es la industria y entre lo que es lo científico. Pero la industria no puede avanzar sin la ciencia y la ciencia necesita de la industria. Así que al final ambos, por eso es que estamos aprendiendo ambos. Entonces, esa es la idea de que es un RPM, revoluciones por minuto. Este por no es multiplicación, es división. ¿Ok? Y bueno, pues ahí ya tienes esta equivalencia que por eso te la estoy explicando para que no te la memorices, no es necesario memorizársela. Bueno, esto es pi, mitad a mitad, ahí está. ¿Y qué será esto? Pues revolución por segundo, pues sencillo. ¿Qué cosa es una revolución? 2 pi radianes. Sencillo, ¿cierto? Por segundo, allá por segundo. Y 2 radianes por segundo, por eso ahí está 2 pi radianes por segundo. Demasiado fácil. Y espero que lo hayas podido comprender. Esto de verdad es un dolor de cabeza para muchos estudiantes. Esto pregunten en admisión tranquilamente. Así que bien atento en esta parte. Ahora, además vamos a hablar un poquito de la aceleración. Cuando tengamos un movimiento, vamos a tener inevitablemente, no importa que sea movimiento circular, movimiento uniforme circular o movimiento uniforme acelerado circular, porque también puede ser esto acelerado, ¿no? Aquí esta velocidad es igual a esta velocidad, pero puede ser que esta velocidad sea diferente, puede ser que haya una aceleración, pero eso ya es el otro tema como aceleración. Pero no importa que sea acelerado, no importa que sea no acelerado, como en este caso, siempre va a aparecer una aceleración centrípeta. Cuando hagamos un movimiento circular, siempre va a aparecer una aceleración centrípeta. El caso más clásico es cuando has visto los juegos mecánicos. Hay algunos juegos mecánicos que son como una redondela gigante. Tú te pones adentro y comienza todo a girar. Inevitablemente tú te tienes que agarrar bien de las barandas porque inevitablemente alguna fuerza te va a querer empujar al centro. Esa fuerza es la aceleración centrípeta. Bueno, esa aceleración, ¿no? Las fuerzas en masa por aceleración. Entonces, eso vamos a tener como aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es W cuadrado por R, velocidad angular, o velocidad tangencial, el cuadrado entre R, cualquiera de las dos. Eso es muy importante, por favor, tener en cuenta que siempre hay aceleración centrípeta. Y bueno, con eso ya podríamos ya resolver problemas. Espero les haya gustado esta parte teórica. Ahora vamos a resolver los problemas rapidito, que no son muy complejos, son solamente sencillos de entender, pero necesitaba ya la parte teórica. Vayamos por acá. Rápidamente. Me dicen a mí, una partícula genera 18 graditos. Profesor, ya me dijo que no necesito grados hexagesimales. Entonces, ¿qué hago? Trigonometría básica de 18 graditos. Para pasar a radianes, pi por 100, pi entre 180. Entonces, eso significa, no es 18 grados, bueno, sí es, ¿no? Pero es también pi décimos de radiano, que es lo que yo quiero. Yo quiero mi ángulo. Esto para mí es análogo a la distancia. Es como si esto estuviesen dando la fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso va a ser teta, porque ya no va a ser distancia, va a ser el ángulo teta. Ya no va a ser b, va a ser b doble por t. ¿Listo? Reemplazamos esto. Calcular su rapidez angular, teta entre tiempo. Teta, pi, 10, tiempo,
me dice que 1/10 de segundo, o sea, 1/10 de segundo. Se va 10, 0 con 10, me queda pi radianes sobre segundo. Esa es su velocidad angular. No te olvides que la velocidad angular está en radianes sobre segundo. ¿Ok? No te olvides, por favor, de eso. Toda velocidad angular debe estar en radianes sobre segundo. Te voy a dar el dato de RPM, o sea, revoluciones por minuto, o RPS, revoluciones por segundo. Ya sabes que una revolución es igual a una vuelta. Una vuelta es 2 pi radianes. No te olvides de esas equivalencias. Este tema, la gran complicación de este tema es que el estudiante no sabe conceptos, se marea totalmente, y yo espero que el día de hoy comprendas este tema, que es muy sencillo, no es nada complicado. La verdad son los temas más sencillos. El problema es que tiene conceptos nuevos, que a veces el estudiante no comprende y no le va a salir los problemas. Continuamos por acá. Un cuerpo gira, esta es la velocidad, radianes sobre segundo. Genial, no está en RPM ni en RPS. Calcular su rapidez tangencial, o sea, la velocidad tangencial, bueno, sencillísimo. Velocidad es igual a W por R. W vale 5 pi radianes, R vale 2 metros. La respuesta es 10 pi metros sobre segundo, porque como esta velocidad es metros sobre segundos, y acabo todo súper sencillo, ¿viste? Esta es una de las fórmulas más principales que debes tener muy en cuenta. Continuamos por acá. Si una rueda gira, uy, qué bonito, 120 RPM. ¿Qué cosa es RPM, profesor? Radianes, una revolución, perdón, revolución por minuto. Revolución es 2 pi radianes, un minuto tiene 60 segundos. Simplificamos, 0, 0, sexta, sexta, mitad, mitad, 4 pi. 4 pi radianes por segundo es mi velocidad. Calcular el ángulo de barrido en el centro en 50 segundos. Distancia, si no te acuerdas, distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero no estamos en una RU. Entonces es θ igual a velocidad, que ya es W, por el tiempo. Lo reemplazamos. 4 pi por 50, 120 radianes. ¿Acabó todo? Ese es el ángulo que tiene. Continuamos por acá. Mira, me dicen, si una partícula con movimiento circular uniforme gira a pi sextos, entonces esa es su velocidad, te están diciendo. ¿Sabes qué? La velocidad es pi sextos radianes sobre segundos. Yo estoy suponiendo que radianes sobre segundos. Calcular el ángulo que genera en el tercer segundo. ¿Qué ángulo va a generar en el tercer segundo? Pues por aquí estará el primer segundo, por aquí estará el segundo segundo, y por aquí está el tercer segundo. En el tercer segundo, ¿cuánto tiempo transcurrido? Tiempo es 1 segundo, no es 3, porque es en el tercer segundo. Entonces, el tiempo transcurrido en el tercer segundo es 1 segundo, ¿no? 1 segundo se demora cada segundo. El primer segundo se demora 1 segundo, el segundo segundo se demora 1 segundo, el tercer segundo se demora 1 segundo, el cuarto segundo se demora 1 segundo, el quinto segundo se demora 1 segundo. Reemplazamos velocidad angular, pi sextos, tiempo 1, pi sextos por 1, pi sextos. ¿Pi sextos qué cosa? Radianes. Ese es el angulito que se ha desplazado. Calcular el ángulo, pi sextos. Eso es todo. Continuamos por acá. Un disco gira a una frecuencia de 45 RPM. Calcular su rapidez angular, demasiado sencillo. Así te podrán en el examen, sigue algo muy parecido. Lo único que tienes que saber es que es revoluciones por minuto. Una revolución, 2 pi radianes, minuto, 60 segundos. Eliminamos, simplificamos todo bonito y te queda eso. Y esa simplificación te la dejo para ti, que estoy muy seguro que puedes simplificar, sacando C, mi tercera, mitad, etcétera. 3 pi medios de radianes sobre segundo es mi velocidad, rapidez angular. Velocidad angular, rapidez angular, la misma cosa, en este caso. ¿Qué tengo por acá? Este es un bonito problema. No es tan complicado, la verdad, ¿no? Solamente que es algo que se cumple siempre. ¿Qué vamos a tener en este problema? Vamos a tener de que un reloj, ¿en qué hace el minutero? Pues el minutero, para dar toda una vuelta, ¿cuánto se demora, chicos? No sé si yo tengo por acá, mira, este es el minutero. ¿Cuánto se demora en dar toda la vuelta el minutero? La vuelta, ¿cuánto vale el ángulo de la vuelta? La vuelta del ángulo vale 2 pi. ¿Cuánto se demora en dar toda la vuelta? Pues desde el minuto 1 hasta el minuto 60.
Se demora 60 minutos. Y 60 minutos vale 3.600 segundos. El ángulo es 2pi, porque una vuelta es una revolución, vale 2pi radianes, ¿cierto? 2pi radianes. Pregunta. ¿Cuánta es la velocidad si tienes teta y t? Divides. Nada más esto como si fuese distancia. Distancia entre tiempo y velocidad. Distancia 2pi. 2pi entre 3.600. Pi entre 1.800. Esa es la velocidad. Pi entre 1.800 radianes sobre segundo. La velocidad que tiene el minutero. El segundero. ¿Qué hace nuestro amigo el segundo? El segundo también hace lo mismo, ¿no? El segundero va por acá y da toda la vuelta. ¿Pero cuánto se demora el segundero? De dar toda la vuelta se demora simplemente 60 segundos, ¿no? 60 segundos, ángulo 2pi radianes, sigue siendo el mismo ángulo, 2pi radianes. W es la división entre estos dos, ¿no? 2pi entre 60, ahora se da mitad, mitad, pi sobre 30 radianes sobre segundos es la velocidad del segundero y esta es la velocidad del minutero. Estos dos, obviamente no eran iguales, todos sabemos de que el segundero es mucho más rápido que el minutero. Continuamos por acá. Este problemita es muy sencillo, pero vamos a analizarlo un poquito, ¿ya? Aquí no es fórmula, no te quiero atiborrar de fórmulas, por eso lo único que te voy a decir acá, mira, estos de acá están juntados por una faja. Se nota claramente de que la velocidad de él y la velocidad de él deben de ser las mismas, o sea, la velocidad, pero no angular, porque esto es lo que están avanzando, no como ángulo, sino como distancia. La velocidad de estos señores son la misma, la velocidad tangencial. Tangente, tangente, es la misma. Ahora, estos dos señores que están girando con un mismo punto en común, por ejemplo, si él giró un ángulo teta, él también tiene que girar el mismo ángulo teta y teta, tal de que A y B van a tener la misma velocidad angular, o sea, la velocidad de B y de C, esta es la velocidad tangencial, va a ser la misma. ¿Y esto qué quiere decir? Yo sé de que velocidad es W por R. Aquí el estudiante ya se maría porque no se aprendió esto que te he dicho que es una de las fórmulas más importantes. W por R. Reemplacemos valores. ¿Cuánto vale la rapidez de C? 9. La rapidez de C, 9. Su radio 5. Radio de B, 30. Rapidez angular, velocidad angular de B, ya la tienes. 3 medios. Eso ya te lo dejo partir. 30 dividir y simplificas. Ya te lo dejo para ti. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Porque yo sé de que A se mueve a la misma velocidad angular. Yo sé de que A y B tienen que ser la misma velocidad angular porque tienen el mismo eje, mismo giro. ¿Y para qué me sirve esto? Finalmente me preguntan cuánta es la velocidad de A. ¿A qué velocidad sube el bloque B? ¿A qué velocidad sube este bloquecito? ¿Con qué velocidad sube el bloque en el siguiente sistema? Bueno, para saber a qué velocidad sube nuestro amigo, me están pidiendo la velocidad tangencial, porque aquí no hay aceleración. La velocidad tangencial sencilla es la velocidad tangencial de B. ¿Cuánto es la velocidad tangencial de A? Perdón, de A, porque esto es A. Esto es A, este de aquí es B. La velocidad tangencial de A, W por R de A. ¿Por qué, profesor, otra vez no entendí la velocidad tangencial? Porque esto es A. Esto va a tener una velocidad tangencial y justo va a coincidir con la velocidad que este esté subiendo, ¿no? Si este está por aquí, pum, sube con esa velocidad tangencial y con esto también va a subir esta cuerda. Por eso es velocidad tangencial. La velocidad angular es diferente, la velocidad angular es la por la que gira el ángulo. Multiplicamos W por R, W, 3 medios por 10 radio dato, a 15 centímetros por segundo sube nuestro pequeño bloque. Y eso sería todo con ese problema. Muy bien, vamos por acá. Acá tenemos un bonito problema para pensar un poco. Vamos a leer el texto. Miren, se supone que yo tengo esta bolita, este es el punto X, dato del problema. El profesor no está graficado, sí, aquí te lo dice. Se suelta sobre un punto X. O sea, esto al momento de soltarlo sobre este punto, ya. Pero este punto, mientras que la bolita va avanzando, el punto no se va a quedar estático, el punto se va a mover por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, porque está girando, ¿cierto?
La pregunta que te dice es, cuando nuestro amigo llegue a este punto, cuando esto ya esté en el piso, X, ¿dónde estarás? ¿Dónde estará X? ¿Estará por aquí? ¿Y cuánto es la distancia que los separa? ¿A qué distancia es la que los separa a ellos? Pues bueno, para poder yo calcular eso, primero tengo que saber cuánto tiempo te has demorado en llegar tú de aquí a aquí. Y entonces ese mismo tiempo se habrá movido X de aquí hasta donde esté. Vamos a calcular ese tiempo. Caída libre. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo menos suma de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es la gravedad, ahí está. Distancia, como vas para abajo, menos 80, ¿no? Menos 80. Menos 80 es igual, este 0, porque la velocidad inicial te dice claramente que es 0. Menos con menos se va, 2 arriba multiplicar, 80 por 260, 10 a dividir, 16 es igual a t cuadrado, por lo tanto, te vale 4. 4 segundos se ha demorado nuestro amigo ir desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Pregunta, si X estaba en este punto, después de 4 segundos, ¿cuánto va a ser? ¿Dónde estará? ¿En qué ángulo estará? ¿Cuánto ángulo se habrá desplazado? Para eso necesito la velocidad angular 60 RPM. ¿Qué significa 60 RPM? 60 revoluciones por minuto. Un minuto es 60 segundos. 60 con 60 se va, y este 60 RPM significa 2pi radianes por segundo. O sea, una vuelta, porque sabemos que 2pi radianes es una vuelta cada segundo. Ahí está la operación matemática, pero ahorita vamos a pensarlo sin operar matemáticamente. Si tengo que es 2pi radianes por segundo, o sea, da una vuelta cada segundo, y han pasado 4 segundos, significa que ha dado 4 vueltas. O sea, que si estabas acá dio una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y 4 vueltas. ¿Y dónde está? Justo regresó al mismo punto. O sea, esto, por más de que este está cayendo y este está girando, el punto X marcado va a llegar a ser justo en el mismo punto. O sea, cae en el mismo punto X porque el X regresa, porque el X ha dado 4 vueltas. Hubiese sido diferente si el X nos hubiese salido, por ejemplo, 30 grados. Ahí a 30 grados hubiésemos tenido que hacer un poquito de geometría, para lo cual en realidad hubiésemos necesitado radio, 30, el ángulo a mitad, el coseno, el seno y hacer varias cositas. Pero bueno, ahí habría acabado ese problema porque el ángulo son 4 vueltas. 4 vueltas significa que de una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, o sea, regresó al mismo punto. Entonces la distancia entre ellos es 0. A mí me pide la distancia es 0, porque está justo acá en el mismo punto. Finalmente, otro problema sencillo, mira. Estos se conectan tangencialmente. Como se conectan tangencialmente, la velocidad de A tangencial, la velocidad de B tangencial y la velocidad C tangencial son iguales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que la velocidad, me dice qué tan importante esta fórmula, velocidad angular por R de A, si quieres aquí. Pero como R de A ya sé cuánto vale R, ahí le pongo R, R de B 2R, R de C 4R. No te olvides que velocidad tangencial de A es es velocidad angular por su radio, la velocidad tangencial de B es su velocidad angular por radio, la velocidad tangencial de C es su velocidad angular por su radio. Ahora, esta ecuación está sencilla, así te puede venir en el examen. Estos dos los igualamos esos dos. Obviamos el del medio, entonces el 4R pasa a dividir, R con R se va. Entonces W de C es igual a 1/4 de W de A. Me hice calcular la RPM de la polea mayor, ni siquiera tengo que transformarlo. Entonces W de C es 1/4 de W de A. W de A es 1800 RPM, 1800 RPM entre 4. No tengo por qué transformarlo, dividimos nada más, 450 RPM es la respuesta. Bueno, espero les haya gustado mucho este tema, chicos. Nos vemos en la siguiente.